Uy, qué raro, escucho el audio de la PlayStation Experience en un lado nomás, no en una oreja. Qué raro, bueno. Bueno, ahí están. No, yo lo escucho. A ver. Hoy sí, yo igual. Es un error de la transmisión, problema weón. de Sí. Y bueno. A ver, espera. Sí, sí. Bueno, falta que llegue el nano, weón. Ya Ahí lo arreglaron. está. Sí. Está a 2 minutos de empezar esto. Ya, a ver, vamos a revisar. Ya tiré la transmisión, vamos a ver si es que ya la pescó. Luego tengo una canción de los hijos de putre. Al fondo de la transmisión. ¿Cómo? Tengo una canción de los hijos de putre para el fondo de la transmisión. And the baby is like disappearing between the two videos. It's wild. Look it up online. It's incredible. I mean, oye, todo esto tengo fibra óptica, pero bueno, hay que cambiar el contrato. O sea, me llega la fibra. Ya. Llegó a Puerto Ilian, al Parque Ilian también allá en el otro sistema de Puerto Vara. Ahora la weá es cambiar el contrato y pasa un sistema muy viejo. Buena. ¿Tú vas a pagar la diferencia con tu madre? Ah, ¿tú vas a pagar la weá? ¿Tú pagáis la weá? Sí. Y digo, parte, el internet sí, el teléfono no. You know, how to make games more broadly accessible for different types of players maybe with disabilities, things like that. So cool. I think that's really cool, and it sounds like that's something that we're really going to be taking a hard look at here moving forward. So. That's awesome. I just love that they're really, this is so much for the fans. It's so much for the PlayStation fans who are amazing and so supportive and have filled these stands. I mean, we are a packed house in here. And so I really think that there is something for everyone, no matter what kind of game you're into, there's something here for you to be excited about. That's right. It's all weekend long. Today's Saturday, obviously. Yeah. It goes all the way through 6 p.m. Sunday. There's going to be autograph signings. There's going to be tons of giveaways. Just by actually getting a ticket, you get like a swag bag full of stuff. I got mine. Did you get yours? I did not get mine yet. I got mine. And you get your Ya, sí, ya estamos en vivo en... You gotta go get one before they go. They're going to all be gone soon enough here, but lots of great stuff to see. We don't even know exactly what's out there on the Sí, ya estamos en vivo con YouTube y con hundreds of games to play. PS4 Pro, Twitch. I know they got a bunch of those out there. You can play all those games on like big, Vamos a dejar de hablar de mi prima 4K y... TVs, you know, the kinds that I can't quite afford. Sí, estaría bueno. They've got you know, they're gonna have PlayStation VR out there. I know Twitch. not Exciting because not everyone's had a chance. They've been Yeah. doing really good about getting into Best Buy and all the other stores and doing some in-store play at GameStop and stuff. But I think a lot of people here haven't ¿Tenía even el had a chance to marco? get their hands on No te VR, pasa el so marco, we'd no te be dice el really excited to marco. talk to some of those fans and see what they think about it. No, pero yo hice uno, improvisé algo I think we've been kind of yapping away para here. I think salvar, the show güey. is actually imminent, so I suggest we shut up Yes, and let's get the PlayStation showcase. do it. Ahí están comenzando. ¡Yay! PlayStation Ya. Experience. Sí, A ahora ver, ya comenzó. bueno, vamos a mostrar. Oye, ojalá se tiren algo del Death Stranding, weón. Sí, sería bacán, pero lo dudo. Dijeron que parece que iban a mostrar algo y ya han mostrado 2 trailers, debería, lo que sigue sería como mostrar... Voy a apagar la música, weón. A ver. Ya. ¡Aplaude, mierda! La wea falsa. Sí. Dijeron que Kojima iba a tener un panel, pero pico idea que iban a hablar en el... Si iba a ser un panel más orientado a al juego en sí, o cómo para dónde van con el juego, o si en realidad van a mostrar algo visible, ¿cachai? Algo como, ya, si se juega, por lo que veo yo, por cómo debe estar el estado del desarrollo del juego, porque el motor debe estar ya listo, deben estar haciendo el arte toda la weá. No creo que tengan algo listo para mostrar. ¿Qué es esto? Creo que vamos a tener Mira, de lo que aquí hasta el estamos... próximo año. Sí, yo igual pienso lo mismo, pero soñar no cuesta nada, weón. The Last of Us 2. Con esa weá me doy por pagado. Podría ser, weón. No, no es. No creo. Espera, voy a hacer un pequeño corte a la weá del Skype para que deje de mostrar esa publicidad, culiao. A ver si funciona. Ya, Bueno, corte vamos mínimo. mejor. ¿Ah? No, si no es necesario cortar. Se ve- No, estoy cortando la ventana para que no se vea la publicidad. Publicidad de mierda. Sí.
Ahí estamos. Ahora no se ve. Soy feliz. Ya. ¿Qué es esta weá, weón? Bueno, ahí que están hablando en inglés. Damn spies. What? No. Shut up. He's lying. No. Get to the truck. Don't be stupid. Sí, pero ese tenía un acento medio hindú. La India. Go on. No, pero este no es la India, es como parte de la India. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Sir, please, Maggie. It's dangerous to be out so late. Hey. Where do you live? What are you, deaf? Answer him. I said, where do you live? Area J. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. Puta que conveniente. You heard him. Get going. Sí, qué suerte, weón. ¿Qué chucha esta weá, weón? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, weón? ¿Sabes que por diseño, motor gráfico, parece al motor gráfico de Uncharted, weón? Sí. Tiene una aire Uncharted. Sí. Hasta podría ser Uncharted. Alguna... ¿El DLC, tal vez? Pero algún DLC puede ser, pero no creo. No, no creo. O sea, sería una weá muy rara lo que están haciendo, sí. O podría ser un juego nuevo. Sí, también, no IP. Yo recuerdo cuando nos pegaron el palo con God of War. Yo creo que nadie lo esperaba. No, esa weá yo quedé pa'l pico, yo grité como una perra, sí, está loco, weón. Come con mi Dragonite, así excitado. Ahora me cago si todos dicen si dicen que esta weá es Beyond Good and Evil 2. No creo. Come along, friend. Me cago aquí. Looks like rain again. Yeah, might clean this place up at least. It'll take more than rain for that. Shit, they're getting closer. We should get off the streets. Our shift ends in an hour. I need sleep. You can sleep in the truck. Llegó Nano. Buena Nano. Is that the last of them? Almost. There's a couple more in the alley. Hola, Nano. Saluda a la mierda. Nano. Susto. Nano. Ya vos, Nano. Así. Creo que esto podría ser una nueva IP, weón. Por la weá de cómo abría las llaves, cómo abría la puerta, esa weá no la había visto. O sea, no es... No, no es ninguna novedad, pero la mecánica no es de otro juego. Un juego que se nos venga a la mente ahora. Ah, sí, también. True, but it was a strategic stronghold. You've done good, brother. Hey, at least there's... El nuevo Assassin's Creed, weón. ¿Te imagináis? No creo. Ni cagando. Pero que Ya- se moje el potito con No. comenzar un juego así en el PlayStation Experience. No, ni cagando. No, ni cagando. When do we take the fight to the tyrants? Saab says we need more time to prepare. The government thinks we're a joke. You hear that? Let's check upstairs at this room. We've been here for weeks. When do we move on? Until we... Creo que ya nos están dilatando mucho la cosa con esto. Hey, will people see anyone up here? Que la idea es que la tensión Ah, igual. vaya aumentando, pero Sí. ahora ha aumentado poco. No, pero igual están mostrando weas interesantes. No one porque up here but us. el sigilo está bueno, weón. See anything? No. Cortó Nano. This dump is held together by...
Ya estoy en guerra. Sí. Ya bombardeo así cuático. Sí. Se ve interesante, weón. Se ve súper interesante la mecánica del juego y toda la weón. Yo lo veo interesante visualmente. La jugabilidad todavía no me llega así como a No, es que no han no me mostrado. llega al corazón todavía. Todavía no han mostrado nada de jugabilidad, weón. Están mostrando sigilo nomás. Una mecánica. Vamos a ver. Ya. Chichín. Forget the roof. Olvida. Oh, mierda, la encontré. Ya, aquí nos van a. Aquí deberían mostrarnos algo del. ¿Qué puede hacer la mina? ¿Y nadie tiene una pistola? Puta la weá, en serio. Sí, justo todos los soldados andaban desarmados, weón. Nowhere to run. Ahora sí. Ahí sí. Thank you. Ah, qué buena, weón. Ouch, eso debió doler. Sí. La gente se habla. You're late. I thought you were professional. Oh, you should relax. Glow. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uncharted, weón! ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡La cagá, weón! ¡La cagá! Oh, ¡qué buena, weón! Era un Uncharted, pues, weón. Please welcome to the stage, Sean Layden. ¡Qué hola cagá! ¡Qué hola cagá, weón! ¡Ah! ¡Uncharted! So how many knew that was Uncharted when it started? ¿Cuántos creyeron que era Uncharted cuando comenzó? Buena. Yo supe. That's not a bad way to start today. Eso no es una mala forma de Good empezar morning, el día. everyone. Thank you for coming at the ungodly hour of 10 a.m. Hola cabros, gracias por venir. Hoy día temprano. We're delighted to have you here, and we've got a fantastic 2 days ahead of us. We want to welcome all of you Muy bueno. to the 3rd annual Este, PlayStation Experience. Te escucháis un poco cortado. I'm thinking we should just do this every year. Creo que deberíamos hacer cada año, ni modo. One interesting fact about today, Una hueá interesante de hoy, en diciembre. this is the PlayStation birthday. Este es el día en que nació PlayStation. O sea, este año. 22 years ago, on the 3rd of December, El 3 de diciembre de 1994 se vendió la primera Play. Kutaragi-san at the time thought that 1, 2, 3, 94. Mira, ¿cuántos son de ustedes que la compraron? It was a good mnemonic for us. And, Fue un gran momento para nosotros y hemos estado aquí por 22 años. thank you all for being part of that. Y gracias por ser parte de... Ya, puta, gracias, ya, feliz cumpleaños. No hay regalo. And just this year, we saw the launch of the PS4 Slim. Y vimos el lanzamiento de la Play Then we Slim. quickly followed that with Después PSVR. seguimos con la We followed that VR. again. Yeah, right, exactly. There's a lot of that happening this week. And we launched the PS4 Pro. Y lanzamos la PlayStation Pro. The hardware guys have been super busy. Y los tipos de hardware han So there's a estado lot muy out there, ocupados. and we hope that all of you will find that to get that under your Christmas tree. Ojalá todos lo tengan una Before too long. una pro debajo del árbol. We can't thank you Pero enough. no les podemos agradecer a ustedes lo suficiente por apoyarnos, por Such a special year for por us. hacer este año tan especial para nosotros, así que muchas gracias. No soy malo traduciendo, no sabía, esta es como primera vez que traduzco Steam yo. Buena, weón. Te falta. Se te escucha un poco cortadito así, weón. We know No sé por qué, weón. Lo calmado. ¿Me escuchan? it's all about Buena, Nano. Sí, ahora sí. it's all Sí, about que tenía problemas con el comp. it's all about what the Buena. studios are doing here. Oye, weón, brutal el tráiler del nuevo Uncharted. Brutal, weón, brutal. Yo lo dije, weón. Era un Uncharted. Connect. We'll have some Tenía un aire Uncharted. you're Sí. in for a great weekend. Sí, totalmente. O sea, el juego no lo parecía para nada, pero por motor gráfico no. Amazing developer panels. Be sure to attend those. There's going to be some things that
Vayan a los paneles. Hay un montón de juegos listos para hoy día, para que jueguen. Así que, vamos a eso. Oye, ¿alguien cacha de qué era la polera el weón? Este weón siempre tira poleras con spoiler, weón. Oh, No sé, weón. mentira, weón. Mentira. What? Marvel vs Capcom. La concha de tu madre. La concha de tu madre. ¡Qué hola cagada! ¡Qué hola cagada! ¡Oh, la zorra! ¡Dale! ¿Qué te hablo aquí? Ya, te fuiste por fuera, ¿no? Ya. ¿Qué? Capitán Marvel. Capitana Marvel, weón. ¡Oh, conchetumare! Jugaron con nuestros corazones los weones, weones. Y si lo Yo tenían. pensaba que el otro día la vi que tiempo libre. Infinite. Ah, aprovechando el título del ¿Thanos? No, ¿qué es esa weá? Spawn. ¿Qué era eso, weón? Eso sí que no lo caché. Es que la gente loca. Sí, que la cagá. So that's a crazy way to start. Marvel vs. Capcom Infinite is coming in 2017 on PlayStation 4. No, no es. And the first gameplay footage will debut tonight at the Capcom Cup. So you don't want to miss it. Mierda, me equivoqué. But if you can't wait for Marvel vs. Capcom Infinite, I'm also happy to announce that Ultimate Marvel vs. Capcom 3 is available. Capcom 3. It's available today, exclusively on PS4. Negro culia como es lo que es. La gente Está disponible hoy día en Carguenlo. Now I don't want to stand on this stage too long and get between you and the games, but you guys know that I've got a love for the classic PlayStation game. Tengo un amor por clásico de PlayStation. La gente está loca. Sí, weón. Ya dejaron la cagada esto, weón. Típico de Sony, weón. Tenemos otro juego. Este es el mandamás, pues, weón, el mandamás de Sony América. Antes, weón, era más cartucho que la chucha. Menos mal le pegaron el palo y le dijeron, weón, es PlayStation, vos vais con camiseta. ¿Qué es esto? Vos vais casual. Mentira. Wipeout. F0X, nah. Bien, weón. ¿Wipeout? Sí. 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 Wipeout. Eso. Oye, esta weá la lanzarán para VR igual. Sería la cumbia, weón. Ah, para VR la caga. Para VR queda la zorra, Bueno, sí, es que queda la sí, zorra. Sí. Este juego es para VR. Sí, weón, pero que sea un Pero espectáculo visual, weón. Antiepiléptico la weá. Sí, weón. Sí, Vamos a weón, mirar bilis a ese nivel. Con tantos cambios de luces, weón, dejáis a alguien para la cagar. Sí. Wipeout. Que diga VR, que diga VR, que diga VR, a ver. Ya, muéstrame el VR, muéstrame el VR. Viene el verano del 2017. No falta nada, weón, no falta nada, weón. Falta un año. Weón, faltan un... ¿Tipo junio para el otro año? ¿Destiny? 6 meses. No, pues. En nuestro invierno es el verano de ellos. Sí, junio o julio, por ahí, pero weón, son unos meses. Sí. Ah, sí, tienes razón. Pensé, sí, pues. Me confundí con diciembre, ya pico. Sí, es junio, julio, por ahí. Sí. Bueno, ese es como un DLC del Destiny navideño, una wea así. Parece. Sí. Más DLC, paguen más cabros. Sí, cabros, DLC, weón. De eso se vive, weón. ¿Me escuchan bien a todo esto? ¿Han escuchado menos cortado que antes? Ahora ya no te escuchas tan cortado, weón. Ah, ya, es que estaba bajando a Gina Jameson, entonces corté la cagada. Buena, weón. Sí.
Yo no he jugado ni un Destiny, weón. ¿La dura? Yo jugué la beta y me habían pasado el juego, lo estuve probando y es bastante bueno, weón. Lo que sí es... La gracia del juego es jugarlo con más gente, weón. Tengo unos amigos que lo jueguen contigo, weón, porque si no, igual te termina aburriendo, weón. Por eso la mayoría de los que juegan esta weá se armaron sus planes. Sí. Solo te aburrís. Solo te aburrís, weón. De más. No, de otro juego. De Downing. Oye, lo que no entendí, el Marvel vs. Capcom 3 ahora está... ¿Lo portearon a Play 4? Ops, es el... ¿Quién chucha esa señora? Esa es la buena que presenta Call of Duty. El año pasado lo presentó la competencia. Ah, de Activision, ya. Bueno, aprendía. Está on fire, weón. Hoy no estaba mirando la transmisión. A ver. Ah, a la gente que se metió a la transmisión en vivo. Guillermo Quiroz, Sella Gameplay Chile. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Ya, la mina está diciendo que que van a mostrar de puta gameplay de un juego clásico que mostraron en la E3. ¿Cuál es ese? ¿El Pyro? No tengo idea. No. Oh. No creo que sea ya. No puede ser. Mentira, weón. No, eso no es posible. No tiene que ser algún agregado de un juego. Weón, es de real. No puede ser. Weón, es de real. Weón, el remake. Weón, la puta. Mentira, weón. Weón, el 1, el 2 y el 3. ¿Era el 3 el último? ¿Están remasterizadas esta weá? Sí, weón. ¡Oh, la zorra, loco! Volvió Crash, weón. ¡Oh, nos fuimos toda la vez, weón! A los que no tienen la Play 4 con esta weá se la vendieron. Sí, weón, cagaron todos los culiados. ¿Cuánto cuesta la Play 4, weón? Porque me endeudo hoy día mismo. Hoy, 260 lucas, Play 4 Slim con Uncharted 4. Uncharted 4. Microplay, en Smart a 279 creo igual. Ya cabros, rajaron a comprarse Play 4, weón. Oye, que compartan la transmisión, weón, está quedando la cagada, weón. Cabros, están viendo exactamente lo mismo que yo, porque ahora están pasando por una weá de tóxica, ahora está haciendo, está bailando. Explotó una... ¿Estamos sincronizados, cabrón? Sí, estamos sincronizados, parece, weón. Sincronizados. Terminó el trailer. Ah, ya, estamos bien. Sí. Terminó el trailer, sí, terminó el trailer. Próximo. Así que para hacer la traducción como en... ahora el World League de Call of Duty. Esa weá es chaya. Ya sí, es chaya. Es como intentar... Igual estamos viendo... Estamos viendo... 4 palos. Sí, 4 palos, weón. Estamos viendo harto Call of Duty en los eSports, weón. Están inyectando plata en el fondo para lograr eso. Pero está bien igual, weón. Yo creo que cualquier evento con más de $2 millones en pozo, weón, vale la pena. No, con 2 palos te pagáis la weón. Le compré una casa. Con un palo, digo, le compré una casa a tus viejos, weón, y seguís jugando, weón. Cabros, compartan la transmisión. Yo tengo medio pegado el internet por el stream, weón. Por el stream, ya. No, yo estoy en las mismas, weón. Another new incredible season. And we are thrilled to announce that once again, it will be presented by PlayStation with $4 million at stake this year. Aquí la tipa confirmó que ahora el premio va a ser de $4 millones. Bueno, mucha plata, weón. Mucha plata, weón. And for those of you who are here at the show, check it out at the COD booth. To watch 8 of the best teams in the world compete for the COD World League Invitational right here at PSX. Ahora van a competir ahí en el evento los 8 equipos, digo.
para una invitación al campeón. Y algo para la gente que está aquí streamiendo ahí, ¿o no, Rusia, digo? ¿Qué cosa? No sé qué wea dijo, porque no estaba prestando atención. Estoy compartiendo la wea. Ayúdame con eso. Habló algo del Sí. ¿Dijeron algo de una demo? Sí, ya pueden buscar la demo. ¿Y hablaron algo? Ah, la demo para VR de Resident Evil, dice. Nuevo tráiler. Nuevo tráiler de Resident Evil. For 3 years, Ethan Sí. Winters believed his wife was dead until he received a message from beyond the grave. But he's about to face Pensó que disturbing reality. tu novia estaba muerta hasta que recibió un mensaje de la ultratumba. Weón, ha estado hasta el momento filete la presentación. Cada vez van Y hasta mejorando, ahora- weón. Sí. Han tocado todas las notas correctas. Sí, weón. Welcome to the family, son. I'm coming, Mia. Get me out of this fucking nightmare! Like I said, we've had several missing persons. That wasn't me. No, leave me alone. Weón, me gusta esa canción, ¿cómo se llamará? No tengo idea, weón. Shazam, pues, weón. Oye, hay que decir que este Resident Evil, weón, yo lo encuentro muy inspirado en lo que iba a ser Silent Hills, weón. Sí, weón. Hace tiempo uno extrañaba un Resident Evil que era susto, weón. Y estos weones cacharon cuál era la receta con la que Kojima quería dejar la cagada en Silent Hills y como que hay algo ahí en la ambientación. Bueno, echémosla ahora. Sí, weón. Sí, pues, echémosla ahora que tenemos la receta. Lady Pain Footage DLC. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? The Final Demo. ¿Hay otra demo? Parece que no alcancé. Una actualización al demo, parece. Actualización de la nueva demo. Now, another 2017 PS4 game with PSVR content is Ace Combat 7. Ah, ya. Ace Combat 7 es otro juego que tiene para Play con VR y toda la web. Y se va a poder jugar en el show. Bien, pero nosotros estamos al otro lado del mundo, weón. Así que pidemos una... Cachemos de qué se trata. Estos juegos de avión en VR deben ser mortales, weón. De más. Sí, bonito. Amidst the swirling clouds, fighter squadron is trying to help its allies reach safety. He really is foolish, isn't he? Yep, sure is. Puede ser hermoso el juego. Sí. Pero ojo, no está... ¿Han visto la comparación de los juegos que pasan del mundo 3D al VR? ¿No? En Digital Foundry probaron, creo, no sé si era Gran Turismo o Forza, no me acuerdo. La weá... No era Forza. Y el cambio drástico en la imagen es... O sea, el cambio de imagen entre los dos modos es drástico. Ya. Más rato, PlayStation X va a mostrar, o sea, va a fijar las finales de... Puta ya, puta. $250,000 de premio y puta ya, bacán, pero estamos acá. Y así, Como que puta, para si nosotros están esa allá, weá una wea. Y antes de irme, quiero que vean una cara familiar, que hagan una cara familiar haciendo su debut en Street Fighter 5. Akuma, weón. Como le decía a mi compañero Dark Ryu.
Claro. El río malo. El río negro. Pero... ¡Éjale! 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 Eso es lo que a uno le gusta ver, weón. Sí, para esa weón uno juega Akuma, weón. Ah, ¿para eso nomás? Sí, weón. Weón, el super de Akuma en la zorra, weón. Y vienen más personajes. Ah, 350 mil dólares. Tremenda diferencia con los 4 millones de dólares que están dando por Call of Duty, pues, weón. ¡Oh! El chino regalón. El jefe de jefe. Sí. ¡Salve! Weón, no, están locos. ¡Salve, decía! Thank you. I'm so excited to be here with you today at PlayStation Experience 2016. Está muy emocionado de venir. Puta, yo también estoy Te reciben así mínimo, pues, bueno. Is anyone here Tengo una pregunta. looking forward to playing The Last ¿Hay alguien Guardian aquí next week? tanto jugar Last Guardian la próxima semana? Take a look. Así que Más de miremos Last Guardian, The Last trailer, Guardian. tenemos gameplay. ¿Dijo el de Next Week? ¿Qué onda se lanza la próxima semana? El martes. Sí, el martes. El martes Sí. se comienza la venta. Weón, what? Sí, weón. Que esa weá va. Weón, qué mierda, weón. The Last Guardian, Final No, yo Fantasy todavía no lo XV, jugué. vuelve Crash, weón. DLC de Uncharted, qué mierda esta weá, weón. ¿Qué está pasando? Algo pasó este 2016, weón. Sí, weón. Sí, la Xbox One está quedando como pisapapeles. Oye, sí, la Sí, cagó, weón. weón. Sí, la cagó que sí. Una violación tras otra. Sí. Ni un escupito, nada. ¡Oh, Trico! ¿Cómo llegáis con esas comparaciones, weón? No, que chucha. Ya, weón. Ya, lancen sus apuestas, cabros. ¿Muere el cabro chico o muere Trico? Uno de los dos va a morir, weón. Muere Trico. Apuesta que muere Trico. Pero sería bacán que el juego te diera la opción. Sí, en volada, que tuviera sumara- final alternativo igual, Así weón. como- yo creo que podría dar toda la suma de las decisiones que tomaste en el juego, ¿cachai? Y al final darte, o sea, no que te dé la opción, sino que te morís porque hiciste un montón de cosas en el juego que van que producen tu muerte, ¿cachai? Tipo Mass Claro. Effect. Claro. Bueno, pero, puta, esta weá sale, yo creo que mucha gente va a estar contenta nomás, porque salga que la weá es jugable. Ahora igual se nota Pero los años de desarrollo. Y la, Ese- la obsesión de Fumito con las plumas, weón. Esa es la weá que se nota más, weón. Y pensar que me había comprado la Play 3 para jugar esta weá junto al Final 15. Sí, pues, weón. Y al fin, weón. Sí, pues, weón, yo igual. Elegí Play 3 por esto. Me siento como los fans de Wii U esperando el Zelda, weón. Sí, weón. La misma weón. Bueno, yo estaba esperando Metroid para comprarme algo de Nintendo. La esperanza nunca se pierde. I think you're going to like this Y el- next one. Y ahora creo que le puedo gustar a la weá siguiente. No me concentro en traducir y después en hablar. Rapper. Mentira. No, Oh. Concha tu madre. Fue uno de mis primeros juegos en Play 1, weón. Weón, Bueno, qué bien. estos weones están atacando a la... Brigio la nostalgia, weón. Sí, weón. ¡Demo! De ya, cabrón, partieron a su Play 4, weón, a descargar la weá, weón. también viene Patapon y Loco Rojo. Patapón y loco roco. Yes, Palapa, Bueno, están atacando con todos estos weones. are all being Pero remastered for o sea, lo considero lógico porque estamos a puertas de Navidad. weón. Sí, pero... Están metiendo, Está brígida esta weá, está brígida están esta metiendo weá. la bomba justo en el corazón del mercado. Weón, estos culiados no tienen compasión con los bolsillos de los latinos, pues, weón. Ni una weá, weón.
So to celebrate its 20th Pregúntale a los brasileños cuánto pagan por la we'll Play. be releasing this special Parappa demo pues on igual están hasta el PlayStation pico. Store today. And Sí, you van a tirar el will demo be en la able to PlayStation play the hoy día. demo on the show Y está disponible floor desde at hoy. PSX. Sí. Next, I'm Pero creo que va a ser jugable en la PSX. Sí, podemos ver videos después más rato de lo bueno es que van a subir los videos. Supongo. Así, un juego entretenido que viene de Japan Studio. Un juego que está diseñado para todos. Para personas, para cabros chicos, y para el adulto. Para el adulto que no juega y para el core gamer. ¿Qué weá? ¿Volvió Knack, weón? Knack 2. En noticias random, weón, tenemos Knack. Weón, yo no lo encontré un mal juego. Es que... Yo lo encontré muy nada, weón. Puta, es que de alguna forma tenían que llenar como el espacio que había dejado Crash Bandicoot, po, weón. Claro. Así. ¿What? Este juego lo hizo con... ¿What? ¡Oh, el cooperativo! La raja, weón. Cooperativo. La raja, weón. Weón, bacán. Ahora Marcel dijo que este juego no apuntaban a hacer NAC, un juego donde tú comprar la Play solamente por NAC, sino que esperaban ser el segundo mejor juego. O sea, te compré un juego ya y puta, llévate NAC también, porque ese juego está hecho para todas las edades, ¿está ahí? Es para, no sé, para que puta, tu papá juegue con el carro de 8 años, qué sé yo. Ya, definitivamente NAC 2, no es DLC, es NAC 2. Bacán lo del cooperativo, weón. Bacán. Cambia mucho la weá. Y que ese juego intervino Max Surney. ¿Qué es esto? El tiempo llegado. El Gravity Fall 2. Sí. Que no cacho. Sí. Era un juego de PlayStation Vita, después sacaron la versión para Play 4 y ahora está segunda parte. Olvidándose de la Vita, obviamente. Sí, bo. No, ya está muerta esta wea. No sé, ahora con los exploits renació la Vita. Oh, este es lindo el juego. No, bueno. traduce en el japonés, por favor. Sí, weón. Me imagino que será la historia se va a desarrollar en la misma ciudad de la primera, yo creo. No sé, weón. No sé qué. Pero el. A ver, esperemos. ¿Cómo evolucionó este juego, weón? Sí. Cuático, weón. Pero por lo que veo no vaya a jugar con... Por lo que veo no jugáis con Kate, po. No. Que es la protagonista. Es un DLC, weón. Que viste, es como... No sé si es un DLC o es como otro protagonista para otro contenido. Yo creo que es. Sí, desde el lanzamiento de Gravity Rush, sí, nuestros fans han pedido a hacer Raven jugable. No entendí el chiste, weón. Yo tampoco. El DLC viene este mes. Y ver. Y el otro weón le gritó, gracias, weón, te pasaste. Before I go, I'd like to show you the latest work from the legendary team at Polyphony Digital. Let's see what's in store. ¡Gran Turismo! Por fin. Gran Turismo, weón. Esta weá igual en full VR, weón. Debería hacerlo. 4K. 4K. Después veremos si serán nativos o serán HR, weón. Hermoso el HR, weón. Y bueno, para los que no tienen tele. El Forza. reinado de Forza. ¿Qué Forza? Oye, para los que no tienen. Para los que no tienen tele con HR, weón, cámbiense, weón. Cámbiense. Si el 4K. Cambiarme a una tele HDR, la tasa de bit, porque se comprime parte de la calidad del color para llegar a 10 bits. Estoy esperando que esta weá se estabilice el próximo año. Sí, el próximo año va a haber. Con más HDR y HDR capable, HDR10, en vez de estar
tratando de pelear, todas las teles tratando de pelear por los dos estándares, que uno es Dolby, no sé, Dolby Vision y el otro es HDR10. ¿Qué es esto? No sé, weón. Ni no Kuni 2. Es un juego de level 5. El primero salió en 10 y en Play 3. Este sí que no lo cacho, weón. Es un juego bueno de RPG. What do you think you're doing? You'll take my little darlings with you, of course. Kneel before the king of Ding Dong Town. Nano, ¿tú qué cacháis de esta weá? ¿Ah? El Ni no Kuni 1 salió y esta es la secuela. ¿Se supone? Sí. Sí, la secuela. ¿Secuela directa? Please No, 17.000. Geo Corsi. ¿Quién es ese weón? How's everybody doing? Puta, lo conozco. ¿Quién es? No lo cacho, ¿Cómo weón. el pico? Ah, preguntó quién es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo el...? Corsi me suena. Ah, verdad que estamos en YouTube, no podemos hacer grabato, weón. Me está preguntando si pueden quitar lo más que puedan. Gracias por ayudar, weón, se pasaron. Ni no Kuni 2 está bien bonito acá, pero no puedo esperar a ver más. Sobre los juegos que les gusta y agárrense de algo, porque esto pasa bien, weón. Bla 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 bla. 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 Bla 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 bla. Este año no es diferente. Bla bla bla. Yakuza 6. Yakuza Kiwambi. Ambos. El GTA japonés. Occidente. Puta, corten la pantalla con los subtítulos, porfa. Ah, y te diré tú. Revive una leyenda. En PlayStation 4. Una hora más. Ya. Yo la llamo. WWF con Matrix. Sí, una wea así, weón. What? A principios del 2018, ya. 3 veces el encanto. Un nuevo juego para matar. Va a comenzar pronto. Dungeon rompa. Creo que este juego salió para Vita. Tiene toda la pinta. Este juego sí, puro Vita porque son como novelas visuales nomás. Ah, dale. Ah, ¿es una novela visual? Hay que ver, pues. Pero la mayoría son puras novelas visuales, estás en un colegio, tienes que matar al director que es un oso, weón. Ya, con razón el juego japonés. Oh, se acordaron de la Vita. Ya, en la próxima semana viene un demo de este weón. Platinum Games, weón. Platinum Games, ya.
Puta, no cacho ese juego, otro juego que no cacho, weón. Nier es un juego RPG. Menos mal que tenemos al nano que cacha todas estas weas, weón. Sí, weón. ¿De qué se trata? Me parece mucho que este se llama Nier Automata. Es un juego muy al estilo Final Fantasy. Y se supone que es como de mundos paralelos, que está controlado por robots y cuestiones. Pero más como información no hay. Tendríamos que comprar el juego para que nos dijeras todos los detalles profundos del Nier. De ahí Es que tampoco... Déjame ver. Esta weá tiene pinta de un Tales of... ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Ah, este es el Saga Roma. Ah, no. Pensé que era el Saga Roma. Juegos para Vita, weón. Qué chucha, weón. ¿Qué le pasa al mundo, weón? Pero si Vita tiene hartos juegos nichos, ya sea novelas visuales o hartos RPG, weón. Sí, pero la mayoría no salen de Japón, pues esa es la web. En Japón, si no eres 3DS o eres un teléfono, no tienen mercado. Sí. Se supone. A ver, ¿de qué se trata esta weá? ¿Qué estamos viendo, weón? Algo que sea en inglés. Jair, ¿qué es eso? ¿Qué esta weá? No sé. ¿EVO Online? No, no creo. ¿Un MOBA? ¿Un MOBA en el espacio? Había leído algo ahora que me acuerdo, de un MOBA en el espacio, man, donde tú manejas una nave. Un EVO Online pero 5 vs 5. Bueno, decir EVO Online es como decir macro juego, la diferencia entre Mario 64 y el Buscaminas. A lo mejor es... Capaz que sea el que estás comentando. Sí, es probable. Dreadnought 2017. Dreadnought.com para suscribirse a la beta, cabro. With hits Transistor and Bastion are back with Pyre, a party-based RPG. In Pyre, you'll lead a band of exiles to freedom through a series of mystical competitions. It's beautiful, crazy stylish, and a ton of fun to play. Pyre. Ah, sí, sí, este lo vimos el año pasado, creo. La E3. Y, o en este, no me acuerdo. You can be the first to play both the single player and the new pues, head-to-head versus mode. Supergiant's first foray into multiplayer gaming. Let's take a closer look at Pyre, as well as some of the other unique games coming from our third-party developers. Supergiant Teams. ¿Sabes que este juego es casi... Si es Supergiant es casi compra segura. O sea, es un juego visualmente muy atractivo, man. Me encanta, son demasiado buenos. ¿Qué juego es este? Es un juego que parece RPG, pero es que es difícil decir de qué se trata sin recordar la weá que había leído hace tiempo atrás. ¿Sí? Pero el juego en sí, los juegos de Supergiant son buenos. ¿Está basado en Samurai Jack esta weá? No, no es Samurai Jack. No, pero... No, pero te digo, el diseño se parecía a caleta. Sí, tiene un aire. Pero el juego, los juegos de Supergiant, si jugaron Bastion, si jugaron Transistor, ya. Muy ya, muy buena calidad. Ese estilo. Sí. No sé cómo se llama el artista que está allá, weón. Pero pico. No viene el caso todavía. Todavía. Cuervo, ya, muerte.
Y ahora, otro juego post-apocalíptico de los pocos que hay. Mad Max versión Japón. Ven. Es como una versión estilo Johnny. Ah. Devolver Digital, a ver qué nos trae este público. Bane. Devolver Digital creo que son como 3 hueones. ¿La dura? Sí, una vez leí que eran 3 hueones que hacían toda la wea. La página, los contactos, todo eso voy a pasar más ocupados que la chucha. Ahora creo que tienen más gente, pero así partieron. Y Devolver Digital tiró Hotline Miami. Me intriga este juego. ¿MOBA? ¿Otro más? ¿No será el que presentaron antes de ayer? Ah. ¿O no? Puede ser, man. No, pero era para Microsoft, era para Xbox One, creo, no, así, no me acuerdo. No, en mi vida había visto esa wea. No, Online Melee Action. Online Ya. Ya. Absorbance. The first thing I should tell you 2000. is that I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. After my brother Milton disappeared, Mom sealed them up. ¿Por qué mi hermano desapareció? Each bedroom has a story. El cuarto lo cerró, una cosa así. Cada cuarto tiene su historia. Seem a little hard to believe. Y algunos de ellos I don't believe in ghosts. son un poco más difíciles de creer. But something always Yo no creo en felt off fantasmas, about the house. pero siempre algo se notó raro en la casa. Volver y saber por fin qué es. Hay demasiado de eso. But if you know anything about the Finch family, you know the stories have at least one. Pero si sabes algo de nuestra familia, no. La familia Finch, algo así. Tienes que saber algo de nuestra familia. Alguien siempre se muere, o algo siempre se muere. Lo que queda de David Finch. Sé que esos juegos de exploración sin matar gente están quedando como. Están en boca de todo. Como que. Sí, igual está armando algo ahí, weón. Sí, no, Overwatch. ¿Cómo se llama el juego que. Firewatch, algo así. Sí, weón. Tron versión Sony. O sea, ¿qué es eso, weón? La música es buena. Oh, bueno el efecto de los puntos. Este es un. ¿Cómo se llama el género? Hell shooter. Bullet hell. Esa es la palabra. Next. Don't those look amazing? Don't they look amazing? Sí, bueno. No se ven We are geniales, absolutely no se honored ven to be the home to geniales. so many great independent developers, pushing boundaries and creating the future of Bla, games. bla, bla. Increíble cómo han progresado los indie, weón. But there are even more exciting console Tiran exclusives flores, coming first to PlayStation. Eh, Check these out. y se viene un exclusivo. Miren esta weá. Se vienen varios exclusivos. Ya este es como un recap Sí. de lo que se viene. Ese juego tengo esperanza. ¿Qué es eso, weón? Killer Instinct, no, Instant no sé, weón. Sí, parecía. Ese es Work Must Die, creo. Igual es como Doom. Sí, parecía Doom, weón. Sí. Doom. Puta, y los títulos de los juegos, weón. Como que este lo armaron un poquito rápido, así como Sí, bueno, weón. mañana, chucha. But Gio, you might ask, what can you do for me today? Finally waking up.
Grasshopper ya, weón. Esta weá se compra. Hey, dude, you're a gamer, aren't you? Just try it out. Looks like things are about to get busy around here. Senpai, I was waiting for you. I forgot to mention. My name is Uncle Death. Those are the jackals. They are body collectors. Tío muerte. Tío muertes. Piola. Wanna try again? Sorry, it's broken. Close your face, I'm just about to get max score here. I'll make anything. Oh, how I've been waiting for you, fellow believer. I knew something bad was gonna happen. It's probably the greatest game ever made. Yeah! Ah, This game? probablemente el juego mejor juego hecho jamás. Let it die. Well, we just saw Let It Die from Gung Ho and Grasshopper. And surprise, it's available for free for PlayStation users in North America and Europe today. Va a estar gratis, weón. Para norteamericanos y europeos hoy día. Wow. Instant gratification with a few more games that are out today. As we mentioned earlier, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 available today. Mother Russia Bleeds from Devolver Digital. ¿Alguien puede revisar en la PlayStation Store a cuánto está el Marvel vs. Capcom 3? Mark of the Wolves from our friends at SNK on both PS4 Ya, yo estoy en eso. and Vita. Dale. Available today. And Surgeon Simulator Experience Reality for PlayStation VR from Bossa Studios, available today. And we've got one more as a surprise from our good friends at Square Enix Montreal. Let's take a look. ¿Algo de Square Enix? Ah, parece que el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 no está digital. Dice Disc nomás. Así que probablemente lo lanzaron ahora para comprarlo de forma digital. Qué raro, weón. Yo pensaba que estaba hace rato digital. El Origins, ese está digital. Pero aquí sale directamente en la PlayStation Disc. What? ¿Lara Croft? ¿Dónde mierda está ahí? ¿Lara Croft Go? Parece que a ellos les fue bien con el juego. Go for PlayStation 4 and PlayStation Vita. All of these games are available on the PlayStation Store. Otra vez Vita. Well, my friends, that about wraps it up for me. But on my way out, I have one last hashtag building the list surprise for you. I'm excited we get to make some dreams come true with this. Dave Lang, this is your nightmare. And I look forward to hanging on the floor with all of you this weekend. Have a good time, everybody. Thank you very much. A ver, ¿qué nos deja? ¿Qué regalo nos deja? Sonic. Ahí en Disney. What? 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 No, esta buena la cacho, Ah, weón. no, soy demasiado nuevo, lo siento. Estamos hablando de 1990. Más o menos, tiene toda la pinta, weón. Sí, arcade. Sí. Windjammers. Please welcome to the stage Asad Kizilbash. How you guys doing? A este gallo lo conozco. Este weón es... No sé, weón. That is my ¿Cuándo real salió? name. That is not a spell from Harry Potter. Let's just clear that up right now. You guys having a good time? Asad. You guys having a good time? Dijo, ese es mi nombre real, no hay ningún hechizo de Harry Potter. To launch the next evolution in gaming with PlayStation VR. Any fans of PSVR here? Let me hear. PlayStation Now, VR. the good news is, if you haven't tried it yet, we've got tons of games on the shelf. buena noticia, sí. You guys can go out and try all this weekend. So definitely check them out. Ah, sí, Now, puta, we voy had a por lot of porque great fue, voy a games estar allá, day weón, one pero for estamos launch, acá como but 10 kilómetros de distancia. thanks to our third-party partners, our indie developers, and our very own worldwide studios, we have got a ton of great games still in development. And I'm excited to announce one of those Y bueno, today. sabemos que están trabajando. This is exclusive to PlayStation VR. It is by White Moon Dreams, and this is Este es exclusivo para Star PlayStation Blood VR. Arena. Let's check it Este out. es Star Blood Arena.
Exclusivo de VR. Obviamente imágenes son... No son de la no son capturadas del VR. A ver de qué se trata. Me recuerda a Hexen. Hexen VR. No, tiene, no es Hexen VR, se llama esta. Había un juego de Nintendo 64 que se trataba de una nave que estaba... No he visto una wea. No he visto una nave gateando, sí, me refiero a que... Una nave... es como 64... No se ve mal. No, se ve bastante bien, weón. Además tiene cooperativo, tiene Star Blood Arena. Nice. Pretty cool. It is such an amazing game. It's so much fun. There is no place to hide in that game. You got to try it out. It's on the show floor, playable. So make sure you check it out and get those trigger fingers going. Now let's check out all the other great games coming to PlayStation VR. Ya, más juegos de PlayStation VR. Sí, un combinado. Ah, este juego la vendieron. El de Star Trek. Ah, sí. Esa weá no tiene ningún brillo de apretar botones. Malísima la weá. Según lo que leí. Es como la aplicación de la cerveza cuando salió el iPhone. Claro. Es como, oh, cuesta $5 y puedo hacer esto y después, no, ya, ¿qué más puedo hacer? Pagaste por eso, pobre weá. Hay que decir igual que todavía no sale el juego de VR, weón, que me diga tengo que tener esa weá porque quiero jugar esa weá. Sí, todavía también estoy esperando lo mismo. No hay ningún juego que diga, puta, necesito ese juego. Claro. No es necesito VR, necesito ese juego. Es como el Nintendo, ¿se acuerdan de la Nintendo 64 que salió con Super Mario 64? Ese juego vendía consola. Sí, pues weón. Era como, weón, necesito ansiosamente recrear mi vida con esta weá. Ya, volví que había ido a almorzar. ¿Alguna novedad, algo bonito que hayan mostrado? No, puro indie. No. Ahora mismo unos juegos estamos viendo juegos VR, weón. Harto salió caleta pa' Vita, sí, weón. Y ese milagro que se acordaron, yo creo que es porque la weá está desbloqueada ahora. De más. Nuevo trailer de Nioh. Buen chancho, weón. Provecho, weón. Está bueno el almuerzo, weón. Oye, el Nioh en su demo igual recibió hartas críticas, weón, ¿eh? Decían que el juego no andaba muy bien en la consola, que se caía la tasa de framerate y que tampoco era muy... Una weá muy estable. No, y tampoco muy impresionante a nivel jugable. Pero los trailers se ven la raja, weón. Yo el que espero que muestren es el que está haciendo también Ninja Theory, el Hellblade, donde fue con una mina. Ah, sí, lo cacho, sí he visto algunos videos, weón. Ese es prometedor. Yo tengo dudas con los de Ninja Theory. Después que salieron Odyssey, después que sacaron ese juego, me las pienso todas porque no son. El estudio no es malo, ¿cachai? Pero de repente como que se pega sus bajones. Como que le achuntan a un juego y después como que no le achuntan al otro.
¿Alguien de ustedes juega béisbol? Nope. Esta es sección para gringo. Sección para gringo. Oh, van a tener una leyenda. Ken Griffey Jr., weón, en la portada aplaude, weón. Ese weón no lo conozco. No, pero puta, ahora podemos hablar de que salió. Ya que, puta, recapitulemos un poco que nos sorprendieron al principio con el DLC Uncharted. Que va a tratar sobre. ¿Cómo se llama la.? No, era DLC. Era Cloud con. ¿Cómo se llama la negra? Porque era la negra igual que salió en Uncharted 4. Ay, no me acuerdo el nombre de esa negra culiada, weón. Pero era la negra mala. Que le sacó la cresta a Anita, sí, a Anita y a Sam juntos. Es una weona ruda. Ruda la weona. Después, notición, weón, vuelve Crash. Remake de los primeros 3 juegos. La cagá, weón. La cagá. Activision también está metiendo plata para Call of Duty. Pero voy a dejarle un poco el volumen a la transmisión. Activision está metiendo plata en Call of Duty. $4 millones al ganador de la weá de su. ¿Cómo que se llama? Su evento de eSport de. Mentira, casi se ve la weá de juego, weón. ¿El de béisbol? Ah, debe ser como un DLC clásico, weón. Bueno, ¿en qué estaba, weón? No sé, también me perdí. Yeah. Pero lejos lo más impactante, Crash, weón. Ah, Marvel vs. Capcom 4, pues, weón. Sí, pues, falta esa weá. También. Akuma se suma también al Street Fighter 5. ¿Y en qué está hablando este weón ahora? Buena weá, sigue nomás. Espera, que no me acuerdo qué weón han soltado. Yo te hice sí una poquita. Ya, no me acuerdo qué otros weón han soltado. A ver. Bueno, nueva demo en el Resident, o sea, más que nueva demo, actualización. Sí. Horizon. Ah, ya. Vast reaches of wilderness, untamed. A rugged domain, majestic, but lethal. It belongs to them, the machines. The steel beasts who rule these lands and guard the secrets buried beneath its crumbling ruins. If you hunt these Este juego en 4K o HDR debe verse hermoso. Sí, weón. no matter how clever, you will become the hunted. Can you brave that challenge? Can you pass that test? If you want to survive, you have to make the kill. Only then can you bring to light the deep secrets of the earth. Far Cry Primal es una mierda al lado del un tráiler de Horizon. Bienvenido al show que nunca termina. Ha sido una gran mañana. Quiero expresar nuestra apreciación hacia cada uno por venir para este fin de semana y estarlo con nosotros. Ha sido una gran semana para el PlayStation. Gracias. Y un buen aplauso. Felicidades. Gracias. Y honestamente no podíamos estar más felices de gastar estos 2 días con ustedes y pasar estos 2 días con ustedes, bla bla bla, y si esta comunidad y bla bla bla, puta, y algo importante, gracias. Eso vamos a todos. Y lo vamos a todos, eso es.
So please stay tuned. Okay, we have please stay tuned to the show. We have an update. There's secret panels that we haven't announced yet. So clue into that. Download the app on. It's happening. And now we've had some. Ya está cerrando esta wea, parece. Parece. Sí. Está diciendo manténgase atento con el teléfono, con el hashtag. Pero hay una cosa más que quiero decir. Algo falta. God of War. The Stranding. O The Last of Us. Tenemos que mostrarle que está en pañales, pero el equipo quería mostrar esta weá con ustedes hoy día. Así que es de su motor actualizado. PlayStation 4, lo único que voy a decir es gracias mucho. Hazme gritar PlayStation Experience. ¡Hazme gritar como perrita! Ay, The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. No te creo, te dejaron por sin el bueno, no creo. The Last of Us. 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 Conchetuare. The Last of Us, conchetuare. ¡Oh! La luciérnaga, el símbolo de la luciérnaga, weón. Por eso gritaron, weón. Sí, The Last of Us, weón. ¡Ah! ¡Ah! Holy shit. ¿Quién es? Conchetuare. Así estoy. La guitarra, weón. No parece. La no parece atención al detalle, weón. Oh, Eli, weón. Sí, weón. Es como el arte que salió hace tiempo atrás. Sí. Conche tu madre. No evil, because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Because I know I'll kill my enemies when they come. Oh, qué cagada quedó, weón. Conche tu madre. Está llorando sangre. O manual. Supongo que ese será Joe. Beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk. Parece que se pitió a todos los buenos acá, weón. Es Joel. Es Joel. Qué bueno tiene que ser Joel. Sí, es Joel. Sí. Troy Baker, tenéis más pega. Weón, por favor, deja trabajar, weón. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find. Este otro juego en donde me voy a detener harto a mirar los detalles, weón, de paisaje. Ya, algo dijo. No le caché todo, pero dijo que. El weón le preguntó si quería seguir con esto y la buena le dijo que. Quería matarlos a todos. A cada uno de ellos. ¡Ay, weón! Me hizo gritar esta weón. Chetuare, weón. Part 2. Ya, cagamos, weón. Cagamos PlayStation hoy día. Me acaba de... ¿Dónde está mi billetera, weón? Claro, yo creo que si alguien tenía la duda entre comprarse una Xbox One y una PlayStation 4, una PlayStation 4 Pro para Navidad,
Sí, weón. Hay que ser pero demasiado huevonado, imbécil, estúpido, energúmeno y naro para comprarse otra consola que no sea una PlayStation 4. Weón, no estoy hablando. Ahí le pusieron audio. Ahora este video será subido a Xvideo como violación de Microsoft. Sí. Weón, quedó no, subámoslo a Quedó la cagada, concha tu madre, weón. De Last of Us 2, weón. DLC de Uncharted, weón. Vuelve Crash, weón. Marvel vs. Capcom 4. La cagada, loco. La cagada. Muy. Vuelve loco, patapón. Más encima. Parrapa de rapper. Nano, ¿tenía el resumen? ¿El resumen? Sí. ¿Cuál resumen? Es que Nano siempre hace los resúmenes. Se presentó como el DLC del Uncharted. Sí, donde tenemos como protagonista a la Cloud y a... Sí. La ruda del Uncharted 4. Sí. Cloud de Uncharted 2, por si... La tipa sexy que se quería comer a Nathan. Exacto. Después se presentó el tráiler de Marvel vs. Capcom, el que recibe el nombre de Infinity, y este obviamente iba a llegar el próximo año. Y a su vez anunciaron que el Marvel vs. Capcom 3 llegaba hoy día para PlayStation 4. Yep. Después se presentó el tráiler del Wipeout Omega Collection, en donde vienen 3 juegos de la saga en HD. Después se presentó el DLC de Destiny llamado The Dawning, el que llega el próximo año. Bueno, después todo vuelto loco con el tráiler que presentaron de Crash Bandicoot, donde hacían el remake de los 3 juegos y que llegaba en junio del otro año ya. Hoy si el remake es tan directo como, o sea, si es tan bien hecho, weón, yo creo que todos vamos a colapsar un poquito, weón, porque la dificultad de los juegos en esa época era otra, weón. ¿Qué es ese ruido, weón? Los cabros de ahora se van a estresar, po. Sí, weón. Y yo ya me veo llorando porque... No, fuera, weón, yo me veo llorando porque no sé cómo crees que pasar una parte y no me acuerdo cómo lo hice, weón. Estoy seguro esa weón. Ya, siguiente. Después se presentó nuevo tráiler del Resident Evil 7 y se señaló que había nueva demo disponible para la PlayStation 4 normal, la Slim, la Pro y VR. Y está disponible desde hoy en la Store. Después presentaron el tráiler del Ace Combat 7. También anunciaron los premios del Call of Duty. $4 millones, weón. Nada menor, nada despreciable. Si alguien se cree bueno el Call of Duty, weón. Capaz que vaya Bardock. Sí, mandemos a Bardock, weón. Él nos va a salvar, weón. Después se presentó... Con su gran espíritu de liderazgo. Después se presentó el gameplay de Akuma para Street Fighter V y que este iba a estar disponible ahora el 20 de este mes. Después, bueno, se sube Yoshida, todos lo alaban. Trailer de Last Guardian, el que va a estar disponible ya para su venta este martes. Por fin, weón, después de 10 años. Weón, al fin. Después, siguiendo con las nostalgias, se anunció Parrapa de Rapper, Loco Roco y Patapón remasterizados y que ya hay demo disponible en la PlayStation Store desde el día de hoy. Yeah. Después, bueno, se presentó el tráiler de NAC 2, en donde lo bacán iba a ser el tema del cooperativo. Sí, la raja esa weá. Es como que NAC 2 se transformó en... ¿Cómo se llama esta weá? En Little Big Planet, weá. Sí, ese juego donde tenés que jugarlo con alguien al lado. Claro. Exacto. Es como va a jugarlo con el hermano chico. Sí. ¿Cachai? Vuelve más interesante el juego, weón. Después se presentó el tráiler del Gravity Rush 2 y junto a eso se anunció el DLC que toma el papel de la enemiga de Kate, que se llama Raven. Los que lo han jugado van a cachar. Después, bueno, se presentó el tráiler del Gran Turismo Sport, el que anunciaron que se podría jugar en HDR y 4K. No especificaron si rescalado o nativo. No especificaron, dijeron 4K nomás. Entonces ahí después... Ni cagando de 4K nativo ese yo también, juego. Yo creo que va a salir como 1800, 1006p y lo van a... Sí. O sea,
Después van a usar el checkboard rendering. Sí, igual pienso lo mismo. Después se presentó el gameplay de Ni no Kuni 2, el juego ese RPG que es de level 5 que le había dicho. Después, bueno, se subió Gio Corsi, presentó el Yakuza 6 y el Yakuza Kimawi. Este último por fin va a llegar a América. Después presentaron el tráiler del Nier Automata. Después le siguió tráiler del Dreadnought, que llega el próximo año. Se presentó después tráiler de Pi, que es de los creadores de Bastión. Y después presentaron varios... Sí, hubieron muchos juegos. Ojo, Pyre no es nuevo. Ojo, Pyre no es nuevo. Hace rato que hay un video dando vuelta de Pyre de cómo se juega básicamente el diálogo. Y un poquito de jugabilidad. Pero para que no digan que Pyre es la weá nueva. No, sí, no es nueva. Por si acaso. Vamos 5-1, cabros. Va perdiendo el West Ham contra el Arsenal. Buena. Después, bueno, se empezaron a presentar varios juegos indie, entre ellos el Absolver, el New Machina y el Let It Die. Esta weá también podían hacer Play 4 y Vita, que fue lo sorprendente porque la Vita la habían dejado botada hace ya su buen tiempo, weón. Sí, weón. El E3 ni siquiera... Ni la nombraron. Ni la nombraron, nunca. Entonces... bueno, pues anunciaron la expansión del Lara Croft Go. Después se subió un buen tipo árabe a hablar de los juegos de PlayStation VR. Entre ellos se mencionó el Starblood Arena. Sí, está bastante interesante ese juego. Sí. Después se presentó un nuevo tráiler de Nioh, que se veía bastante bien. Vamos a ver más adelante. Sí, ahí. Y más que más, bueno, se presentó el tráiler del MLB 2016 para los amantes del béisbol, que esa weá chaya para nosotros en este lado del mundo. Se presentó tráiler del Horizon y se finalizó con el tráiler de The Last of Us 2. Maravilloso. Mira, a mí esta conferencia me la hicieron con el tráiler del Uncharted Los Legacy, Crash, el Gravity Rush y el The Last of Us 2, weón. Con eso sí, no. The Last of Us 2 va a estar brutal, weón. Brutal, weón. No, esta conferencia tuvo un comienzo espectacular, un desarrollo reguleque y un final de la puta mierda. Así, para la cagada, explotamos todos, nos vamos a la chucha. No puedo estar más de acuerdo. Pero especialmente, como que Sony se dio cuenta de algo en la mitad de la conferencia y como que intentaron apurar, lo que encuentro casi loable, porque hay varios, o sea, mostraron varios juegos indie, qué sé yo, que mostraron relativamente rápido. Sí. La parte cuando llegó el guatón, ahí como que se puso un poquito lenta. Es que eran muchos juegos, weón. Presentó caleta de juegos. Había muchas weas para VR que querían mostrar. O sea, para VR, perdón, para Vita que querían mostrar. Y bien para la gente que considera la Vita muerta, bla, bla, bla. Que tiene la Vita y la tiene botada, que está llena de polvo. Así que igual buena. Sí, ahora... lo que respecta a PlayStation Vita, yo creo que con esta conferencia a mí me quedó claro el mensaje. Si es una novela visual o es como esos juegos que ya son de nicho de la PlayStation Vita, va a salir para PlayStation Vita. Pero no sé, pues no esperen nada así como un Uncharted para PlayStation Vita, no, olvídalo. Ya hay uno, pues. Pero ese salió antes de que la Vita se transformara en un pisapapeles, pues. Sí, pero bueno. Ni Sony sabía para dónde iba esa micro. Dejamos la transmisión hasta acá, yo creo. Sí, dejémosla hasta acá. Ya, gracias a todos los que nos acompañaron, los que pasaron, los que comentaron por el chat. Nos vemos. ¿Qué tenemos a futuro ahora? Creo que hay otra wea, ¿o no? ¿Algún evento? La Roma Lazio. Pero eso es mañana, creo. No sé si es hoy, más tarde o mañana que está el campeonato de Street Fighter 5 en esta wea de la conferencia del PlayStation Experience.
No, es cierto. Y mañana va a estar Hideo Kojima hablando más detalle y quizás mostrando alguna weá del Death Stranding. Sí, bueno, Y cualquier... eso por lo que... Ojo, el Death Stranding dijeron que el motor era el mismo de ese juego de Infamous Last Light. Sí, el del estudio Second Part. ¿La dura? Sucker Punch. Sí. Bueno, ese motor gráfico es súper bueno, weón. Súper bueno. De hecho, el Sí. Infamous se ve bastante bien, weón. Bueno, ¿era eso o hacer el motor de nuevo? Porque esto pone ni cagando. Van a hacer un motor de nuevo solamente por Kojima. No sé, parece que lo de... No sé cómo fue el tema de... Porque a Kojima lo echaron de Konami y parece que lo echaron a él, pero retuvieron el equipo responsable del motor. No, pues además el motor está toda la weá está licenciada a nombre Konami, weón. Así que se la hicieron de forma hermosa. Oye, ¿qué estamos viendo? ¿Están mostrando un trailer? Yo ya cerré la un weá. video. Yo ya lo cerré, boludo. Triplete de Alexis Sánchez. Puta, este weón, déjate ¿La de dura? goles. ¿Hat-trick? Sí, hat-trick. 72, 80 y 86. Maravilloso. Ya van unos 5, ya terminan la weá. Hoy están mostrando otro juego, weón. A ver, déjame ver. ¿Qué esta weá, weón? Horizon no. No. No es hoy. No, porque los dinosaurios esta vez son de carne, no son de metal. VR parece. Sí, creo que había escuchado este juego, weón. Sí, para VR. Ah, sí. ¿No es el Art Survival, algo así? No, ese otro. Pero ojo, cabrón, hay algunos juegos que lo muestran en 2D y se ve súper bacán, pero en VR como que la calidad baja su resto. ¿Cómo se llama este juego? Lo tengo en la punta de la lengua. Esperemos a que anuncien ahí el nombrecito. Robinson. Robinson. Sí, algo creo que ya habían mostrado o habían dicho algo de este juego, weón. CryEngine, weón. Sí. Más video. Más video de qué? Esto de Last Guardian. Sí. No, video más que visto ya. Yo creo que van a tirar unos trailers así de buenos nomás. ¿Dejamos una transmisión hasta acá nomás? Sí, el resto seguramente va a quedar en el YouTube de PlayStation. Así que si alguien quiere revisar todos los trailers porque se los perdió, porque quiere ver a ver la yayita, ese pixel que se corrió del artista o qué sé yo. Sí, yo creo que nosotros nos vamos. Yo voy a. Los trailers. Sí, yo voy a dejar la transmisión on, pero nosotros off. Por si acaso. Sí, cerramos nosotros, yo dejo la transmisión corriendo los trailers. Tengo hambre, no he almorzado. ¿Lo voy a dejar todo el rato? Hasta que... todo el rato de que hasta que... No, hasta que termine los trailers. ¿Termina? Sí, yo voy terminando. Ya. Entonces nos despedimos. Ya. Chao chicos, nos vemos en una próxima transmisión, lo que sea. Ahí. Ya, chao. A lo mejor. Chao. Now starting at $2.99. PlayStation. I mean,
PlayStation. With the Season Pass, the experience of Watch Dogs 2 becomes even bigger, more immersive, and definitely more dangerous. In our first DLC, the T-Bone Content Bundle, embrace the style of T-Bone with this custom car-flipping truck and a new outfit, and take on smarter and more lethal enemies. Co-op missions become more challenging with an all-new difficulty level. In the massive Human Conditions DLC, you join forces with Lenny and Jordy in 3 new hour-long story missions. In the first mission, Automata, DedSec unveils the dark secrets of a biometric car company. Marcus teams up with Jordy in Bad Medicine to take on the Russian Mafia. In Caustic Progress, Marcus works with biohacker Lenny to expose a company that's been experimenting on the homeless. On top of all this, players will have to adapt to the new elite-level co-op play and enhanced enemies. Fight for your life in a brand new co-op mode as hackers from DedSec and Primate go head-to-head in our third DLC, No Compromise. Then explore San Francisco's seedy underbelly in an all-new story mission. The Season Pass also gives you immediate access to the Psychedelic Pack and the Root Access Bundle to make sure you arrive in San Francisco with fresh outfits, vehicles, weapons, and more. In Watch Dogs 2, players will experience a massive open world. The Season Pass expands that experience even further with tons of new missions, features, and challenges. San Francisco just got a lot bigger. What happens next is up to you. Play mission packs first on PlayStation. PlayStation. Rated T for teen. I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Took a long time for him to get out of this game. Yeah, he's meant for this life. There's got to be another way. I need you on this one. PlayStation. My God. This place is incredible. What's your suit on those rocks? We don't know what kind of pathogens might exist here. We can't afford a breach. Come on. We have to keep moving. You know, I bet this place isn't even on the star charts. Analyzing surroundings. Unknown environment. Unknown atmosphere. Wow. Unknown location. Wait. What the hell is that? Pilgrim, do you copy? Do you see this? Grant! Grant, are you there? Eva! Eva! We gotta move now! Pilgrim, can you read me? This is Dr. Tyson and Dr. Moon. Come back. PlayStation.
everyone. We are here talking about Let It Die, and I'm rocking my cool Uncle Death sunglasses. Got my little pin on here, which you guys, if you're here at the PlayStation Experience, you can actually get one of your very own if you complete the demo. But they were nice enough to give me one here at the start. So, big announcement today. You guys are actually going to be releasing the game later tonight. 今日リリースですよね。Yes! Yes! Yes! ちょっとこれ見えないんで、いいですか？これ It's a little hard to see, so I'm gonna take it out. What? すみません。 Sorry about that. That's great. I love it. We all have to have a sunglass gag. はいはいはい。 Okay. はい、OK。はい。So tell us a little bit more about this game. It's a hack and slash game where you're traveling through the Tower of Barbs and you start off in your underwear. まずハックアンドスラッシュで、パンツ一丁からスタートするんですけど、もうちょっとこのゲームについて、どんなものでしょうかと。そうですね。このゲームのテーマであるそのサバイバルっていうのを演出するためにですね、もう基本的に全てのものは現地調達なんですね。なんでその塔の中に登って武器とか素材とかその自分を強化するためのものをどんどん手に入れていくっていうためにまず最初パンツ一丁からスタートします。So it's all about survival. You're starting off in just your underwear, of course, right? But as you climb through the Tower of Barbs, you'll slowly be able to defeat enemies, and there you're going to start picking up weapons and armor. Either you're going to find it or you're going to beat it out of them. And so from there on, you're going to continuously get more equipment, more weapons, more armor. You're going to get stronger and stronger. And it's all about surviving there. So of course you're going to start in your underwear, which shows that you've got nothing. And what are you going to do to survive? And that's part of the biggest element of Let It Die. I also love the amount of weapons that are available. Everything from like melee weapons to katana swords. Talk to me a little bit about the customization and how the gathering of weapons, and if you can actually build your own. 武器についてやっぱり種類が結構あってて、その打撃系とかあと切れるやつとかあといろいろあると思うんですけど、そういう武器についてどれぐらいあるかってあとどう使うかそのカスタマイズとかあと自分で作れるかってちょっと気になるんですよ。そうですね。武器の正確な数ってやつはちょっとお楽しみにしてもらいたいんですけど、もうむちゃくちゃたくさんあります。それでその塔の中でいろんな素材が落ちてるんで、それを組み合わせて拠点に戻ってコストを払うことによってさまざまな武器が使えるんですね。作れるようになります。でその自分に合ったその打撃系が好きな人だったら殴るやつ、刺すやつ、切るもの、撃つものみたいな結構いろんな種類が用意されてるんで、自分の好きなバトルスタイルに合わせてその開発していってもらえると強化がどんどん進められると思います。So of course we can't really give an exact number of how many weapons and combination possibilities there are at this moment. So we'd like you to definitely stay tuned and when you start playing, find out for yourself. You're going to keep going on through the tower, collecting lots of weapons and armor, matching them, mixing them. There's so many things that you can do. Be it beating your enemies, stabbing. Cutting, shooting, all sorts of things. And not only are you going to pick up weapons and armor, but you'll be able to pick up a lot of resources within the tower to start crafting your own. And from there, you can start figuring out what do you like that best fits your playstyle, what kind of weapons you like, how it feels, and what really matches you. And that's how you can go along once you start crafting them. And then for a certain class, you can, within the game's resources, you can then put it onto yourself and mix and match and feel what's really good and start really decking out your characters and your fighters. So here we're looking at a little bit of the gameplay here. So talk to me about what he's picking up. He picked up a frog? Was that a frog? カエル拾いました今。そうです。Yeah, that's a frog and put it in his underwear. この塔の中にいろんな動物がいてですね、それを食べることもまたサバイバルの一つで、もう体力の回復するんですけど、それもまた現地調達って感じですね。So you saw a frog. There are various other kinds of creatures that, of course, exist in the game that you'll pick up. You're either going to save for later, but you're mostly going to eat them because that's your HP recovery item. It's just about survival. You're going to find things, eat what you can to stay alive. Yeah. Now that heart that you see beating inside of him, is that growing as you're picking up more food and getting more life? 心臓がちょっと見えてくるんですけど、それで回復それかHP が増えていくようなものですか？心臓が見えるやつはスタミナで激しい動きをしたり、そのバトルですね。その激しい動きしたりすると、あと走ったりかするとちょっとドキドキしてスタミナが切れちゃうっていう演出です。はい。It's basically your stamina meter. So the more action that you do, being attacked or running, it'll start growing. You can start seeing it more and more, glow more, and you can tell that you're starting to get tired. So be careful. Oh, check this out. Yeah. Gortastic finish. Good. So talk to me about some of the finishing moves, because there are some really spectacular ones here. そのフィニッシュちょっと見たんですけど、それについてちょっと教えてください。すごい面白そうなので。そうですね。もうこのゲームの特徴の一つでもあるんですけど、
まあ、その武器装備品によってそれぞれにゴアフィニッシュってものが用意されてます。でゴアフィニッシュを決めるチャンスがあるんですけど、そこでうまくゴアフィニッシュ決めてもらうと、またただの演出だけじゃなくてちょっとリワードが増えたりとかっていう美味しいこともありますね。So each and every weapon, including your bare hands, has its own special finisher. So it's a Gortastic finish that you can do when prompted. So when you see the prompt to do it, you want to make sure you do it, not only because it looks cool, because it has its own very special kind of way of showing how awesomely gory it can be, but you also have added rewards to that, so you'll gain a lot more if you have the chance to do it. So we highly recommend that you don't just button mash, and when you see the prompt that you do it and take care of business. Now, can you actually have two separate weapons in each one of your hands and control them separately? So what are the 両手に武器を持つことできるんですか？それって両方をどういうふうに使えるんですか？個別でやるか、それかコンボみたいな感じですか？はい、もうこのゲームのコントローラーと直結してるんですけど、右手の武器と左手にそれぞれ3つずつ武器を装備することができて、そのアクションに合わせてそれを切り替えていってバトルを有利に進めるっていうのがこのバトルメカニクスですね。で装備品によっては両手を使う武器があったりするんで、なんだろう、その片手の武器両手の武器ってやつをうまく切り替えてバトルを進めるって感じになります。So with this game, you can actually equip 3 different weapons to each hand. Oh, wow. So if it's a single-handed weapon, you can dual wield, and you can switch between them based on what you're doing, what you're playing, to really change your battle style and based off your situation and what you're facing. But some weapons are also one-handed only, two-handed. So you have to use 2 hands to wield it, and those of course might be stronger, or there's a lot of balance in what you want to do. So based on what you're doing, you can switch to really change up your gameplay style based on the situation that you're faced. Now, although you have all these weapons at your disposal, sometimes you actually may die in this game. So what happens when you die? これ武器たくさんあると思うんですけど、それでもたまには死んだりするんですよね。じゃあ死ぬときはどうなるんですか？このゲームのコンセプトにもなってるんですけど、その死をテーマにしてるんですね。でこのキャラクターが死ぬとですね、その死んだままの状態で塔に残ることになります。これはその自分のキャラクターもそうですし、世界中のプレイヤーのキャラクターの死体データっていうものがどんどん蓄積していって、それが今度は敵となって脅威になったりとかしますね。はい。まずこれは一つ。So one point in regards to dying, once you die and your body is left in the tower, you choose to let it die, it will reanimate as an enemy, not only in your own game but into other players' games. And so as each time players around the world that are playing are dying and leaving their data, they'll start being left in the tower and will start venturing and wandering into other players' games that you'll have to encounter. And they'll not just be irregular, they'll be a bit tough to beat depending on what was on them when they died. So it's kind of it's really fun exploration. That's so mean. ちょっとひどいんですよね。そうなんですよ。でそのキャラクターってやつはその死亡数とその自己防衛モードみたいになって、今度はその自分とも戦うことになるんですね。でそこをうまいこと倒すことによってまたさっき死んだキャラクターをもう一回自分が取り返すこともできます。In the event that your character dies, of course it'll become an enemy against you in your own game. But if you are able to defeat it in battle, you will then be able to reclaim that body. Okay, great. So I can get all my stuff back. So it's not like when you die, you're like, oh, I got to get rid of everything before I die, because you actually have a chance to get all that back. Not everything, but the thing is because you'll have various fighters. Okay. The one that you did lose in battle, you'll be able to get back. Okay. That's very cool. How do you level up your characters as you go through the tower? レベルアップどうやってレベルアップできるんですか？このゲームレベルアップの要素がもう多岐にわたってるんですけど、そのキャラクターの体の強さですね。ファイターのレベルってものも敵を倒せば経験値を得てちょっとずつ強くなることができます。これがまず一つ目です。So one of the, I guess, the first basic parts of leveling up is the more enemies you defeat, the more experience you're going to get. And with the experience that you've collected in the tower, when you come back to your waiting room, your base, you can then redeem that to level up your character, which of course will then boost some of its parameters. あともう一つがさっきの話もあるんですけど、その武器をどんどん強化してクラフトして強くしていくっていうのがもう一つのレベルアップ。The next part of leveling up is also not only as you have your own levels, but a lot of your strength. A very big part of your strength comes from the weapons and armor that you craft, because that'll definitely add it to your attack and defense. Now, do you have to complete each floor of the tower before moving up, or is there a way to kind of zoom to the top through an elevator? それぞれの遊んでるところをクリアしないと次に進めないか、それかもっと早くエレベーター的なものがあってもっと早く上に行く方法であります。そうですね。基本的に登るときはエスカレーターってものがあるんで、サクサク歩いていけば
これですね、まさにこれ。It's an escalator. Right? エスカレーター登れば上がっていくことができます。で、塔の中の要所要所にエレベーターのスイッチってものがあるんで、そのスイッチをガチャンと入れてもらうと、今度エレベーターが使えるようになるんで、拠点にすぐに帰れるようになるんですね。登るのはちょっとずつ広げていくんですけど、帰るのはさっと帰れるっていう感じになってます。So you saw the escalator earlier. Towards the end of a stage is where you're going to find the escalator to get to the next floor. So you can actually run through a stage. It's up to you and who you want to fight and what you want to do, but you have to use the escalator to get to the next floor. Various floors in the tower will have an elevator. If you turn on the switch, you're able to then take that back to your waiting room, your home base, and from there, you can then return using the elevator to go back up to where you were earlier. So you can replay levels you've already done and maybe collect some more stuff that you didn't get the first time? だとしたら行ったり来たりすることによってリプレイができてで拾わなかったものを拾いに行くこととかできるんですよね。そうです。で何度も繰り返して素材を集めたり自分を強化してどんどん強くなっていくこのハクスラの部分ですね。ローグ系のハクスラの部分になってます。それが。あとランダムにちょっと変わっていくんですよ。ああそうです。So as you do go through the stages, you're going to go down to your waiting room and come back. And so this cycle of going back into the tower and recollecting various resources to then be able to craft more weapons and armor, to get stronger, to get more experience, to unlock more and more things and find more secrets in the tower is very important. But also to remind you that every time you go back to the tower, to even the stage you played prior, it might not be exactly the same. So items that were dropped, resources that were there, or even the layout itself may differ. Because this tower is somewhat alive. So we definitely encourage you to go back through the tower as much necessary to continually strengthen your characters. That sounds really fun, and I like that gives you even more playability in the game every time you play it. やはりリプレイ性が結構あるんですね。だとしたら。もうむちゃくちゃあると思いますね。もうさっきのプレイヤー自身を強化することと装備品の強化とあともう一つスキルデカールってものがあるんでそれを集める収集のゲーム性とか結構遊ぶ要素が多いんで何度も繰り返して永遠と遊べると思います。There's so much that you can do in the game. There's so much content. So not only leveling up your fighter and crafting more weapons and armor, but I think you saw earlier where there was those stickers and the crazy mushroom girl. So you can collect the skill decals that you can add onto your fighter to make them stronger. And there's so many things to collect, so many things to add to your fighter to continuously make them stronger because you're not only gonna have one fighter, you're gonna have a lot. So you can pretty much play forever. Now, was there a conscious decision to make it as gory as possible? I love the blood and gore of games, and when it looks like it's pressurized and it's like shooting out of people, that always makes me really excited. It adds to the fun of it and make it more fantasy. Was there a thought process behind making it like super gory, or you were like, okay, that's enough blood? そのゴアの表現っていうんですか、そのチーとゴア、やっぱ彼女はすごい喜ぶんですよね。なんかファンタジー的にこうバーって出てくるものによって、それでもうちょっとリアル系にするか、もっと極端にできるだけめちゃくちゃ出るようにするかって、その決めるプロセスってどういった感じだったんですか？そうですね。この装備品によってもういかに残虐なアクションだったり、見た目が面白いアクションだったりとかっていうので。ゴアの表現は作ってったんですけど、その中では血の表現っていうのが結構重要で結構昔はもうちょっと少なかったんですよ。でリアルを目指してたところもあったんでなんですけど須田の方からですねマディソンスクエア3倍分の血が欲しいとオーダーがあったんでもう永遠と出すようにして今このような形になってます。So of course, based off of each weapon and how when attacked with it, figured how much blood or gore should, of course, is important. How much should come out. In the earlier stages, they tried to make it a little more realistic, but of course, being Grasshopper at Suda 51, he said more blood, and how much he said enough to fill up Madison Square Garden over 3 times. So the development team worked really hard to make sure that the blood is, creatively over the top in that sense to follow. Those wishes. Yeah, Suda wants more blood. We got to give him more blood. そう言われるの仕方ないんですよね。いやもうでも結果それが正解だったと思いますね。はい。But if that's what he wants, that we think is the correct way to go and the right way to do these things. Absolutely. Well, thank you both so much for joining me. Let It Die is going to be free to play tonight. Definitely check out the PlayStation blog for everything that you're going to wind up playing about this game. I cannot wait to get my hands on it, and you guys at home can get your hands on it tonight. That's right. Tonight. We show it to you, and now you get to play it, which is so super cool here. Thank you guys for joining us. We have a lot more here at the PlayStation Experience. Stay tuned. Thank you. Thank you. My God. This place is incredible. What's your suit on those rocks? We don't know what kind of pathogens might exist here. We can't afford a breach. Come on.
We have to keep moving. You know, I bet this place isn't even on the star charts. Analyzing surroundings. Unknown environment. Unknown atmosphere. Wow. Unknown location. Wait. What the hell is that? Pilgrim, do you copy? Do you see this? Grant! Grant, are you there? Eva! Eva! We gotta move now! Pilgrim, can you read me? This is Dr. Tyson and Dr. Moon. Come back. PlayStation. Hey everybody, welcome back to the PlayStation Livecast. We are fresh off of the big PlayStation showcase. We've got Meredith here with me, and we've got Tom from Team Ninja. We're here to talk about Neo, which had some big news at the showcase. It sure did. We're very excited to be here. We were here last year. We just showed off a teaser trailer, but this year we're showing the game. And we're really excited with the response so far. Yeah, we saw a really cool trailer that seemed to show off some gameplay, some really fast-paced action gameplay. Can you tell us a little bit about what we saw? That's correct. Neo basically is a throwback to, the samurai genre, and it's a combination of history as well as fantasy. So it's loosely based on a character named William Adams, and he was one of the first non-Japanese samurais, and he has this ability to see demons, and with that, I won't give away everything, he arrives in Japan, and you're in for one heck of an adventure. The ability to see demons. I don't know if I would want that ability. So I think we're actually loading up some live gameplay of Neo right now, so we can hop in and kind of see what we've got going on here. So we've been seeing this game in various forms for a while now. This is we're seeing the most up-to-date build of the game now. It's coming out soon, right? Yes, it'll be launching in February 7th. February. Oh wow, very soon then. Yeah, very soon. Just a couple weeks away. Yeah. So, that's exciting. So we're going to cut to some live gameplay that we've got going on here. We are in a pretty peaceful looking area right now. I have a feeling that's not going to last. It looks very This is our new stage. It's called Futamata. Okay. It's kind of midway through the experience. Okay, so we're about halfway through the game now. At this point, yeah. Okay, cool. So we're kind of giving you a sneak peek look at this stage. Cool. I see various weapons here. Yes, yes. There's a lot of customizations going on in this game as well. Being that it's an action RPG, we really wanted to let the fans be able to take advantage of so many different things, not just costuming, but leveling up, and so many other issues. One of the things we also found during our alpha and beta testing was we put in this feature where people could pick and choose their resolution quality, sort of like PC gaming in that sense. And so with Neo, we have a variety of sort of viewing options. Interesting. That seems to be a popular motif in games these days. After the launch of PS4 Pro, I know a lot of games have done that kind of thing. Yeah. So, for PS4 Pro, we're taking full advantage of the 4K resolution. Nice. So there'll be a combination of movie mode, where you can watch it in its full glory at 30 FPS. Cool. And then there'll be an action mode where it's smooth 60 FPS at 1080p as well. Fantastic. So gives you those options. So we're getting a lot of action with the bow here. Whoever's playing, man, they're a good shot with this. I was just thinking that's a lot of good headshots. I think I might be more of a hack and slash type player.
So we have a variety of ranged weapons as well. You saw the bow and arrow. We also have a cannon. Oh, we wow. have a sort of an early form of a musket, so matchlock. Oh, cool. Okay. And then a variety of melee weapons as well. Now they showed the date of 1600 when we first started the game. Are the weapons, you know, true to that era, or are we going to Yes. get a little bit of fantasy about that? It is true to that era. You know, there's the katana, the dual-wielding swords, spears, axes, and that sort of thing as well. But, you know, Team Ninja being Team Ninja, we're also known for our Ninja Gaiden franchise. And so we're bringing back the sickle on chain, which is a... Excellent. And that's a favorite of a lot of our fans. And that's a really powerful weapon. So, yeah. Yeah, I saw some other crazy weapons during the trailer we saw earlier. I saw one with like a long spear with a lightning type element seemed to be applied to it or something Yeah, that's a pretty a leveled up spear at that point. So there's a lot of ways you can sort of get through this journey. Obviously, you just can't button mash your way. It's a difficult experience, but it's Team very, Ninja's very known rewarding. for that intricate, kind of nuanced battle system. Yeah, absolutely. So. We were just looking at some of the amulets and the different healing stones. Are these things that you have to acquire through the game? Do you get to start with a certain amount and then have to, you know, pick up more as you go along? Absolutely. You start basically with nothing, and you fight with your bare hands, and that's considered your first set of weapons. And then you work your way up, and you earn your, you know, your degree of weapons and skills. Do you think that you're going to see players trying to do no weapon runs after the game comes out, after people start to get really proficient at it? It's funny that you mentioned that, because when we released the alpha and the beta demo, we saw a lot of guys doing that, and they were capturing it. It was incredible. I mean, we were amazed at the team as well. Oh, it looks like, okay, so I'm seeing this familiarity bar in the menu for the weapon. So I'm guessing as you use a weapon more, you start to become more proficient with it or learn new abilities. How's that work? Yes, there's a lot of new abilities that you learn. There's also one of the aspects is that the key, which is sort of like stamina in this game, is very important. So you need to really keep track of that. That's the lower bar underneath. And you just can't sort of flail your weapons all throughout this thing because basically you'll lose your key and you won't be able to pick up your weapon and you're doomed. So there's a lot of management going on in this sense of not only picking the right weapons, but managing your key, as well as there's a stance positions as well, high, mid, and low. So there's a lot going on, but it's, you know, for our target audience and the types of fans that are into this type of genre, I think it's not only going to be challenging, but it's going to be a dark and sort of delicious treat for them in that sense. I love the new armor that we just upgraded to as well. Yeah, there's a lot of customizations going on. And these demons or yokais that we like to call, they're, you know, very famous in Japan. I mean, not only in mythology, but in folklore, and these are very sort of familiar sort of things for them. So not all are evil. There's friendly yokais as well that help you throughout this game and helps you navigate through this journey. But I think that guy's just trying to get to work. He does not look friendly to me. Yeah. He's spitting fire at us. I'm pretty sure that's not. That is definitely not a friendly yokai. Can you tell me about this element that we see on the bottom right corner of the screen, this kind of wheel? Looks like it has different stances on it. Yes. So that is your stance position. Okay. And you can trigger that by pressing R1. So the high stance, obviously, is the most aggressive and most offensive stance, delivers the most powerful blow, but at the same time, it won't give you the defense that you need. So mid stance is truly your more defensive position. I see. And then the low stance would be more of an evasive position. Do you think that these stances are tailored more to specific parts of the game being friendlier to those stances, or is it just depending on the player what play style they want to employ? It's both. It definitely suits different types of players as well, but as you play, you will learn that certain stances work better for certain types of situations and bosses as well. And certain weapons as well? Absolutely. Okay.
we did a lot of sort of research and looking at not just weapons, but a lot of our cinema and movies in the past, you know, things like Yojimbo, a lot of Kurosawa films, and we wanted to stay true and pay homage to those things. So even the stance soft and focus position. that we're looking at, with almost like through the fog, is very Kurosawa. That definitely reminds me of him. Great, great. Wow, we look a lot different now than we did when we started this demo. That's incredible. Still got our trusty bow and arrow, though. Yeah, I just want to see this guy. I want to see this guy pull off some trick shots with this bow. Cool. So you said we're about halfway through the game right now at this point in the game. About how long is the experience if you want to kind of point A to point B without too much fussing around? About how long do you think it'll take players to get through? I think it's about 70 hours. What? Yeah. Sorry, can you repeat that? That's without fussing. Wow, that's a much larger number than I expected you to Yeah, yeah. I think it's about it's a quite a expansive experience. So it's a lot to see and do. There's a lot. There's a lot going on, and I think our guys really created a beautiful, robust world here. So there's a lot to see. What is what's that headgear that we're wearing right now? William right now, you know, there's so many different costumes that he changes. I'm not even familiar with all of them myself. There's so many, but this is one of a variety of things that he's wearing, yes. I see some strategic battling here, circling around the back of the enemy. That is an intense axe that he has. Yeah, he's battling a ninja yoki at this point. Okay, cool. He got dismantled him pretty well. This is a great player. So, yeah, it looks like we're running out of time. We are about to toss to our next panel, which is coming up, our first big panel. Exciting. Cool. But this is Neo. Tom, Yes. thank you very much for joining us. This is coming out in February, you said. February 7th. Coming to PlayStation 4, has PS4 Pro enhancements. Absolutely, exclusive to PS4. That is Neo. Thank you very much for joining us. Now we are going to take a look at Uncharted: The Lost Legacy in our first panel at PSX 2016. Stay with us. Ladies and gentlemen, please welcome Sid Schumann. Hey everybody, how's it going? Good PlayStation experience so far? Having fun? Excellent, that's what matters. One heck of a showcase there, and I'll tell you, I did not see our next game coming. Uncharted: The Lost Legacy, that trailer, I think like a lot of you, really caught me off guard. It did not seem what I associated with being Uncharted, but I think we're going to learn a little bit more about what went into it. So I want to introduce our guests. From Naughty Dog, we have Josh, Sean, and Kurt, and Claudia and Laura, our lead actors. Welcome. Okay, I mean that was one heck of a way to kick off PlayStation experience. I mean, what's been going through your guys' head? I mean, this is an epic sort of unveil for you, Uncharted: The Lost Legacy. What do you think of the reaction you saw? Oh, we loved it. Awesome.